Después de un tiempo, Wells también llega allí. Fue entonces cuando estaban discutiendo por algo. Aprovechando esto, Paul y Sophie huyeron de aquí con la ayuda de esa puerta portátil, pero por error esa puerta sigue abierta. Fue entonces cuando Wells los envía a un lugar donde había una cárcel. Allí, Sophie y Paul conocen a un hombre en esta cárcel, que en realidad era el padre de Wells, quien les dice que cuando me enteré de las malas intenciones de mi hijo, que aprisiona las almas de las personas, entonces me encarceló en esta cárcel. Al comienzo de la historia de la película, se nos muestra a un hombre llamado Paul. Tenía una entrevista de trabajo hoy, pero tan pronto como se levantó, todo le iba mal. A veces perdía algo, a veces se le rompía el zapato. Al ver que le pasa todo esto, parece que no debería dar esta entrevista hoy, pero aún así, se queda atrapado en la fila de ese café, donde hoy tuvo una entrevista. Pero había una multitud allí, mucha gente estaba en la fila. Entonces un hombre viene a ver a Paul y le dice que yo te he enseñado, que soy tu profesor y que espera volver a encontrarse con Paul. Dicho esto, salió de allí. Cuando Paul vuelve a hacer cola para la entrevista, ve que la multitud ha aumentado allí. Un perro huye quitándose el pañuelo de la mano. Paul corre tras ese perro, pero ese perro se ha perdido en la calle. Entonces los ojos de Pablo se posaron en una puerta que estaba allí abierta. Estaba escrito sobre un trabajo y una entrevista allí. Paul lo lee y entra. Al entrar, conoce a una chica llamada Sophie, que también había venido para una entrevista de trabajo. Paul se sienta a su lado y comienza a hablar. Luego llega un hombre llamado Janes, que estaba llamando a Paul para darle una entrevista. Paul se sorprendió al escuchar que ni siquiera les había dicho su nombre todavía. Entonces, ¿cómo saben estas personas su nombre? De todos modos, Paul entra, donde estaban sentados todos los jefes de esa empresa. El dueño de esa empresa, cuyo nombre es Wells, le pregunta a Paul cómo llegaste aquí para dar una entrevista. Paul le cuenta toda su historia. Dice que desde que me desperté por la mañana todo me va mal. Al llegar, perdieron mi autobús. Después de eso, en el café donde tenía que ir para una entrevista, había mucha gente. Cuando estaba en la fila, un perro corrió hacia aquí con mi bufanda. Entonces vi una puerta y no sabía que aquí había una empresa. Mientras hablaba, Paul miraba una pared una y otra vez. Wells pregunta, ¿qué miras allí una y otra vez? Dice que creo que la pared frente a mí es un mapa de Londres, lo cual es un poco extraño. Al escuchar esto, todas las demás personas que estaban sentadas allí se sorprendieron. Luego, viene el mismo hombre, Janes, que había llamado a Paul al interior. Le dice a Paul, ahora puedes irte de aquí. El pobre Paul también entendió que quien le daría un trabajo en una empresa tan grande. Paul había salido por la misma puerta, donde ahora había un perro que se había escapado con su bufanda. Él lo devuelve. Paul había regresado a casa. Al llegar aquí, descubre que el hombre que solía vivir con él está saliendo de su habitación. Al escuchar esto, se preocupa más, porque ahora tenía que pagar todo el alquiler de esta habitación. Pero el problema era que todavía no había conseguido trabajo en ningún lado. Cuando estaba hablando con el mismo hombre sobre esto, entonces llega una carta a su casa y cae, en el que estaba escrito que Wells lo había contratado. Al oír esto, no había lugar para su felicidad. Al día siguiente se prepara y llega a la empresa, donde conoce a una señora en la recepción. Entonces Dennis había llegado allí. Dennis era en realidad un hombre especial de Wells. Se lleva a Paul con él, pero Paul todavía estaba preocupado por lo que hace esta empresa y por lo que hará él si se queda aquí. Dennis lo deja en el lugar donde Paul tenía que trabajar. Allí ve que estaba sentada la misma chica, Sophie, a quien conoció durante la entrevista. Significa que estas personas también la habían contratado. Paul tiene café en la mano. Al ver lo cual Sophie dice que no me gusta nada el chocolate ni el café, así que por favor tíralo, no bebas delante de mí. Paul le dice a Sophie que estas personas nos han contratado. ¿Pero cuál será nuestro trabajo y qué tenemos que hacer quedándonos aquí? Sophie dice, quédate callada, ¿cuánto hablas? Entonces se les acerca una recepcionista que les ha traído muchos mapas. Ella les dice que busquen un nombre para un lugar especial en esos mapas. Ambos estaban ocupados con su trabajo. Incluso después de buscar mucho, no consiguieron el nombre de ese lugar especial. También hubo una pausa. Cuando ambos bajaron durante el descanso, una señora que trabajaba en la misma empresa los sacó a ambos. Y le dice a Sophie que ves a esa chica frente a ti, que está leyendo un libro sentada en el jardín. Tienes que leer su libro y su mente. Ella está leyendo un cuento. Cuando el personaje de su historia caiga al agua, dímelo entonces. Sobre esto, Sophie dice, ¿cómo puedo leer el libro de esa chica de tan lejos? Esa señora le dice a Sophie, créeme, puedes hacerlo. Después de lo cual la propia dama sale al jardín y se sienta. Al cabo de un rato, llega un hombre y se sienta cerca de la fuente del jardín. Allí, Sophie lee muy bien la mente y el libro de la niña. Tan pronto como su personaje cae al agua, Sophie se lo cuenta a la misma señora. Entonces esa señora arroja al agua a ese hombre, que estaba sentado cerca de la fuente. Luego viene la misma niña y ayuda a la niña que estaba leyendo el libro. En ellos,
la niña y el hombre se vuelven muy buenos amigos. Ahora esa señora se acerca a Sofía y le dice que trabajo en el departamento de coincidencias de esta empresa, donde todo el trabajo se hace de tal manera que parece una coincidencia. De repente sucede algo de trabajo y ese hombre y esa chica también sentirán que se han conocido por casualidad, pero el papá de la niña nos había dado mucho dinero para presentarnos a ese hombre. Nuestra empresa funciona así. Y Sofía, puedes leer la mente. Por eso te han mantenido en esta compañía. Trabajarás en mi departamento. Se lleva a Sofía con ella. En realidad, esta empresa era una empresa mágica, donde junto con los humanos, también trabajaban brujas y duendes, monstruos como los humanos. Paul regresa a su casa desde aquí. Nuevamente empezó a buscar ese lugar especial en el mapa, pero aún así no lo ve por ningún lado. Entonces se le acerca el dueño de la empresa Wows, quien le dice que nunca podrá encontrar ese lugar en el mapa. Pasa su mano sobre ese mapa y también le enseña a Paul. Dice que el lugar donde recibirás corriente en tu mano, ese será el lugar especial desde el cual lo sabrás. Después de lo cual se lleva a Paul con él. Paul le pregunta a Wells qué hace su empresa. Le dice que nuestra empresa se encarga de cambiar los sentimientos de las personas, como enamorar a una persona o divorciarla. Le lleva todo esto a Paul a su oficina y le dice, Paul, ¿lo sabes? Tienes una especialidad en tu interior. Puedes encontrar cosas ocultas que un hombre común no puede ver. Tus ojos pueden encontrarlos. Tu mamá y tu papá estarán orgullosos de ti. Y esto lo vi en ti cuando viniste a dar la entrevista por primera vez. Habías encontrado un mapa en esa pared. Entonces llega Dennis, quien le dice a Wows que Paul no puede hacer esto. Su papá no lo amaba en absoluto. Al oír esto, Wows dice que no, que esto no supone ninguna diferencia en estas cosas. Mi papá también me odiaba. Me hizo firmar un contrato según el cual si lo engañaba, encarcelaría mi alma. Pero ahora mi papá no está en este mundo, entonces soy libre. Wells le dice a Paul que busque una puerta portátil aquí, que también es el nombre de esta película. Le dice que es muy especial. Es una puerta mágica desde la que podemos ir a cualquier parte, y estás aquí para que puedas encontrar esa puerta. No encuentro esa puerta portátil, que está escondido en este edificio, pero nunca le cuentes a nadie sobre esto. Paul ahora comienza a buscar esa puerta en todas partes del edificio. Entonces se le acerca una señora de la misma compañía, que en realidad era una bruja, una maga. Su cabello volaba en el aire. Ella se acerca a Paul y le pregunta si Wows le ha dicho que encuentre algo. Pero como había dicho Wows, no le cuentes a nadie sobre esto. Entonces Paul no le dice nada y se va. Cuando estaba durmiendo en su casa por la noche, se le acerca un hombre de la empresa de Wows. También preguntaba qué le había dicho Wows que encontrara, algo que Paul también se niega a decirle. Por eso aquel hombre quebró los pies de Pablo y le alarga las orejas. Entonces Paul le dice que por favor no hagas esto. Está bien, te lo diré, tengo que encontrar una puerta. Al oír esto, aquel hombre se fue. Los ojos de Paul se abrieron, no había nadie allí. Piensa que tal vez fue solo un sueño suyo, pero ese hombre en realidad vino a Pablo. Al día siguiente, Paul vuelve a ir a la empresa y empieza a buscar la misma puerta portátil. Mientras buscaba esa puerta, llegó al sótano de la empresa. Entonces Dennis también lo sigue, quien le dice que ¿qué haces aquí? Vete de aquí y no vuelvas a venir nunca más. Por otro lado, Sofía también estaba trabajando en el departamento de coincidencia. Solía hacer que la gente se conociera por casualidad, pero ahora siente algunos cambios en sí misma. Sintió que alguien estaba controlando su corazón y su mente. Por eso quería dejar este trabajo ahora. Ella habla con el jefe de este departamento sobre esto, a lo que la señora dice que no puedes dejar este trabajo así, porque has firmado un contrato. Entonces es cuando llega Paul, quien le dice que venga conmigo. Sofía come chocolate delante de él. Paul pregunta que hasta ayer no te gustaban estas cosas en absoluto. ¿Qué te pasó hoy? La lleva a un bar con él, donde ella le dice que no sé qué me ha pasado. Las cosas que nunca me gustaron, ahora me han empezado a gustar. Al escuchar todo esto, Paul dice, no te preocupes. Esto sucede a menudo. Sofía dice que estás trabajando con Wows estos días, ¿verdad? He oído. Mi cabeza me decía que un día había hecho desaparecer a su padre en algún lugar, después de lo cual no se pudo encontrar al padre de Wows hasta hoy. Así que ten cuidado con ellos. Creo que Janice y Wows quieren hacer algo en la empresa. Al día siguiente, como todos los días, Paul va a la empresa y empieza a buscar la misma puerta portátil. Había regresado al mismo sótano, donde Janice le había prohibido entrar. Esa puerta, mientras busca la puerta, llega cerca de una pared, donde sentía algo diferente. Descubre por sus poderes que no es un muro, sino un camino a algún lugar. Cuando Paul entra, era la habitación de un mago, donde yacían algunas cosas extrañas. Allí también ve una gran grapadora tirada. Cuando lo toca, descubre por su poder que era un duende. Paul también usa su poder para encontrar esa puerta portátil, que Wows le había dicho que encontrara. Ahora, con la ayuda de esa puerta portátil,
regresa a la empresa. Esa puerta se había convertido en una toalla. Viene a la empresa y escucha en secreto a Wells, donde les decía a todos que estaba experimentando con la gente de su oficina. Él cambiará los gustos y aversiones de esas personas, sus sentimientos y todo lo relacionado con ellas. Después de lo cual podrá dirigir a esas personas a su manera. Y la primera víctima de su experimento fue Sophie, porque los documentos del contrato que había firmado eran más o menos lo mismo. Y esta era la razón por la que Sophie estaba viendo un cambio en sí misma. Al escuchar todo esto, Paul comienza a huir de aquí, cuando intenta abrir esa puerta, pero ahora esa toalla no se cambiaba en la puerta. Luego Paul lee algunas cosas escritas en esa bolsa, en el que estaba escrito para abrir la puerta, que hay que decir toc toc 3 veces. Y luego tienes que tomar el nombre del lugar al que tienes que ir. Ahora Paul dice toc toc 3 veces y toma el nombre del supermercado, por lo que había llegado al frigorífico del supermercado. Luego acude a Sophie y le cuenta toda la verdad. Ese Wells está experimentando contigo, y también sobre esa puerta portátil. Sophie está feliz de saber acerca de esa puerta mágica. Se había olvidado todo sobre sí misma. Le dice a Paul que con la ayuda de esta puerta podemos ir a cualquier parte. Vamos Paul, olvidémonos de todo y vengamos por el mundo. Sophie y Paul van primero a la pirámide, luego a las zonas nevadas, a veces en la montaña y luego en la orilla del mar. Se estaban divirtiendo mucho en todo el mundo. Sentado junto al mar, Paul le pregunta a Sophie, ¿firmó algún documento de contrato? Ella responde que sí, fue un programa de capacitación, pero ahora pienso que tal vez por eso me está pasando todo esto. De todos modos, ahora, con la ayuda de esa puerta portátil, regresan a la empresa y empieza a buscar ese contrato. Entonces es cuando consiguen un contrato a nombre de un hombre, en el que descubren que Wells roba el alma de la gente aquí. Primero hace que la gente firme el contrato. Después de eso, deposita ese papel en el banco de los muertos. De esta manera, podría haber aprisionado el alma de ese hombre. Estaban leyendo ese periódico. Ahí es cuando llegan muchos monstruos duendes. Se asustaron y huyeron de allí. Entonces es cuando Janet se pone delante de ellos, cuando le dicen que hay muchos monstruos detrás de nosotros. Entonces es cuando ven que Janet también es un duende. Después de un tiempo, Wells también llega allí. Fue entonces cuando estaban discutiendo por algo. Aprovechando esto, Paul y Sophie huyeron de aquí con la ayuda de esa puerta portátil, pero por error esa puerta sigue abierta. Fue entonces cuando Wells los envía a un lugar donde había una cárcel. Allí, Sophie y Paul conocen a un hombre en esta cárcel, que en realidad era el padre de Wells, quien les dice que cuando me enteré de las malas intenciones de mi hijo, que aprisiona las almas de las personas, entonces me encarceló en esta cárcel, para que nunca pueda detenerlo. Eso es lo que Sophie le dijo a Paul, que Wells ha hecho desaparecer a su padre en alguna parte. Eso era cierto. Luego les dicen que hasta hoy no he podido encontrar una manera de salir de aquí, sobre lo que Paul dice que tenía su contrato. Entonces, ¿por qué no encarcelaste el alma de tu hijo? Le dice que antes de esto, habría depositado ese contrato en el banco de los muertos. Me encarceló aquí. Paul tenía que salir de aquí. De alguna manera usa su poder para encontrar una salida de aquí. Regresaron a la empresa. El padre de Wells también estaba con ellos. Al entrar a la empresa, el padre de Wells les entrega los documentos de su contrato a Paul y Sophie para que pueda depositarlo en el banco de los muertos. Y él mismo vino a Wells. Wells se sorprendió bastante al ver a su padre. ¿Cómo llegó a ser libre después de tantos años? Cuando Paul y Sophie iban al Bank of Dead. Entonces es cuando muchos monstruos duendes los atacan. El padre de Wells rápidamente le pide a la recepcionista que traiga una engrapadora. En realidad, era la misma grapadora que Paul había visto en la habitación del mago. Esa habitación no era de nadie más, sino de Wells. Cuando el padre de Wells le dice a la recepcionista que haga volar la grapadora por el aire, tan pronto como ella hace esto, el padre de Wells libera con su magia al duende encarcelado en la grapadora, que era el líder de todos los duendes. Les dice a todos sus compañeros que se alejen de Paul y Sophie. En realidad, el líder de los duendes era el marido de la recepcionista. Dennis era hijo de ambos, lo que significa que él también era un duende. Por otro lado, Wells aprisiona a su padre con sus poderes. Fue entonces cuando llegó el resto de la empresa, quienes le explicaron a Wells que no hiciera esto. Pero aquí le dice a Paul que si no devuelves mi contrato, mataré a Sophie. Como Paul amaba a Sophie, iba a darle los documentos del contrato a Wells para salvarle la vida. Entonces es cuando Sophie le habla a Paul con gestos. Ella dice que no había puerta para salir de la cárcel. Paul, hiciste la puerta para venir usando tus poderes, y ahora puedes usar tu poder para hacer una puerta. Entonces es cuando Paul escucha a Sophie y usa su poder. Allí había hecho muchas puertas. Entonces es cuando encuentra la puerta del banco de los muertos y entra por ella. Y la recepcionista hace que le depositen el contrato de Wells. Tan pronto como hizo esto,
Todos los poderes de Wows desaparecieron. Su padre lo encarcela en el mismo lugar donde Wows había encarcelado a su padre. Paul había regresado del banco de los muertos. Sophie lo abraza. Estaba muy feliz de que él le salvara la vida. Le devuelve a Sophie su contrato. El padre de Wows había vuelto a ocupar su asiento en su empresa. Ahora mantiene a Paul y Sophie en su compañía y les otorga un alto puesto. Paul le pregunta a Sophie, ¿te gustó? Sophie también dijo que sí, y mostrando este final feliz, aquí termina la historia de esta película.